Buenos días, les saluda Alexander Victorio, miembro de la Asociación Civil Iusset Veritas. En esta oportunidad realizaremos la cuarta edición de 3 afirmaciones, 6 especialistas y 0 rodeos, proyecto que tiene por finalidad el crear un espacio de debate sobre aquellas afirmaciones que son comunes en la ciudadanía referente a ciertos temas controvertidos. Ello teniendo como objetivo que a través del intercambio de ideas desde puntos de vista distintos pero informados, las personas puedan ser parte del debate creando su propia postura. Entonces, damos la bienvenida a los 6 especialistas que conforman nuestro panel. En la presente edición vamos a discutir la siguiente pregunta. ¿Es legítima la tipificación del delito de feminicidio? Antes de comenzar con las afirmaciones, quisiera que cada uno y una de ustedes pueda indicar su postura con la referente pregunta general, por favor. Gusto estar con ustedes compartiendo este espacio que propicia Ius Veritas para poder conversar este tema tan actual, ¿no? Me pregunta si es legítimo el haber tipificado el delito de feminicidio. Bueno, a ver, vamos a ver, depende de cómo entiendas esa palabra legítimo, ¿no? El verbo legitimar, que es una palabra que ha sido manoseada últimamente, ¿no? Si evidentemente asumes que por el verbo legitimar quieres decir justificar en función de determinadas exigencias que pueden ser mayoritarias o aparentemente mayoritarias, pero tremendamente expuestas con mucha bulla, porque a veces sucede eso, ¿no? Pequeños grupos que tienen tremendos pulmones, sin embargo, y que retumban con voz chirriante lo que parecería ser una gran manifestación, pero que en realidad no lo es, y a eso le llamas legitimar, pues yo diría que no, ¿no? Yo diría que no. Pero si entiendes legitimar desde una perspectiva ontológica, según la cual asumimos que la mujer es un ser humano tan igual como los varones, en consecuencia, no hay diferencia entre uno y otro más allá de los aspectos culturales que han generado permanentemente una situación del ego, desplazamiento, ¿no? Eh, aplastamiento en muchos casos, sin que esta sea, por supuesto, una suerte de política histórica, humana, ¿no? De un supuesto patriarcado, pero sí una realidad cultural que exige en consecuencia proteger penalmente a la mujer frente a los ataques misóginos? La respuesta es sí. Hola, muy buenos días. Gracias, Dios Veritas, por la invitación. Mi nombre es Alba Victoria López Salazar, soy doctora en Ciencias del Derecho, soy profesora investigadora en la Facultad de Derecho Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, acá en México. Coincido con el doctor Pacheco en cuanto a que hay mucho que analizar respecto al verbo legitimar. Sin embargo, el connubium de violencia histórica, el sistema cultural en el que vive la mujer e igual, considero eh, puede o no ser legítima. Sin embargo, pues el proteger la condición de vulnerabilidad en que niñas, jóvenes y mujeres son sometidas puede como tal considerar una legitimación del tipo penal. Sin embargo, si tengo que establecer una postura, sostengo que no. Mi nombre es María Cale Sánchez, soy catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, en España, y bueno, de mis líneas de investigación se encuentra la de la violencia de género desde hace muchos años, y participo además en una maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú de unos años a esta parte. Respecto a la pregunta general de la que vamos a hablar esta tarde sobre si es necesaria o no la tipificación autónoma de un delito que atente contra la vida de las mujeres, diría que me parece muy simplista decir si se está a favor o en contra, en la medida en que hay demasiados matices que deben ser apuntalados, ¿no? Para tomar ese posicionamiento. En cualquier caso, creo que es una pregunta que debe contestarse desde el punto de vista de un concreto país y de una concreta
situación criminológica en ese país respecto al peligro que corre la vida de las mujeres. Y a partir de esta contextualización en el marco geográfico político español o en el marco geográfico político de Perú o en el marco de América Central, por ejemplo, que es bastante más peligroso que el suyo, podríamos empezar a puntualizar. Y a partir de ahí, si quieren, procedemos a concretar un poco las preguntas que quieren que respondan. Yo considero desde el ámbito de la política criminal que sí es legítima o en todo caso válida la tipificación del delito de feminicidio. Esto permite visibilizar y sancionar de una manera especial un fenómeno social y además cultural negativo, evidentemente, que se materializa en la violencia contra la mujer, pero no de una manera aislada, gratuita, sino porque obedece y es parte de una violencia estructural, histórica, que tiene como finalidad mantener las relaciones de desigualdad y poder, colocando a la mujer en una posición de subordinación. Entonces, en ese sentido, sí considero que es de gran utilidad que se tipifique de manera diferenciada estos actos, ¿no? Mi nombre es Sergio Rodríguez, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y yo estoy a favor de la legitimidad de la tipificación del delito de feminicidio, entendiendo legitimidad como el cumplimiento de los límites que sujetan al Estado y al ejercicio del poder punitivo por la importancia del bien jurídico y por la necesidad de intervenir en un fenómeno y transmitir un mensaje que es de lo que se encarga el derecho penal frente a un fenómeno que es la máxima expresión de la violencia de género. Buenos días con todos, con todas. Quiero agradecer la invitación para participar en este interesante formato que nos permite discutir temas actuales. Respecto a la pregunta formulada si es o no legítimo, a mi consideración, el delito de feminicidio, considero que sí es legítimo. Dentro de un Estado constitucional de derecho como el peruano, existen determinados parámetros para analizar la legitimidad o no de un delito, siendo fundamental el tema del principio de lesividad. Si existe o no un bien jurídico realmente afectado y realmente relevante para nuestra sociedad. En este caso, no solo sería el tema de la vida de la mujer, ¿no?, sino sobre todo la igualdad material que debería existir y que el Estado debe tutelar entre los varones y las mujeres. Claramente, el delito de feminicidio vulnera estos dos bienes jurídicos porque se trata de un fenómeno social que genera una discriminación sistemática e histórica hacia la mujer. Primero indicaré la afirmación y las personas que estén a favor, por favor, mantienen su cámara prendida y las que están en contra la pueden apagar y ahí vamos a comenzar a exponer sus argumentos cada uno de ustedes. ¿Está bien? Voy a leer la primera afirmación. El feminicidio no debe ser tipificado como un delito debido a que existen otros delitos dentro de los cuales se puede subsumir dicha conducta delictiva. Cuando el tipo penal considera que la sanción penal corresponde a quien mata a una mujer por su condición de tal, lo que está señalando es una exigencia específica del dolo vinculada con una suerte de odio hacia la mujer. No se podría explicar otra forma de por qué se mata a la mujer por ser mujer. Tiene que ser odio necesariamente, es decir, la misoginia, ¿no? Ahora, difícilmente en el planeta Tierra se puede encontrar a varones que salgan a las calles buscando mujeres para matarlas por el hecho de ser mujeres. Lo cual sí se encontraba en la Alemania nazi, por ejemplo, donde salían las hordas nazis buscando judíos para matarlos porque eran judíos, o el Ku Klux Klan que salían a las calles para matar a negros porque eran negros. Pero va a ser muy difícil, por no decir imposible, encontrar a hombres que salgan a las calles para matar a las mujeres por ser mujeres. O no salir a las calles, sino dentro del entorno familiar, por ejemplo. Eso es difícil, ¿no? Si se mata a una persona, se mata por razones patrimoniales, porque le tienes odio, porque tiene, bueno, diversas cosas, pero difícilmente por misoginia. Además, esa es una inserción estrictamente ideológica, y el problema es que cuando el derecho penal se mezcla con la ideología, en este caso la ideología de género, que no tiene ningún ribete científico,
Entonces, terminas generando ya no un derecho penal, sino un instrumento punitivo de persecución que responde a un interés político. Esa es la verdad del asunto. Cuando en realidad el delito de homicidio sanciona la conducta de quien quita la vida a un ser humano, no a un varón, porque homicidio no significa matar a un varón. La palabra homicidio proviene de homus, que significa ser humano. Y salvo que me digan que la mujer no es un ser humano y por eso necesita una tipificación especial, lo cual sería una estupidez, entonces habría que sacarla de cualquier otra forma de cesación de la vida forzada, como el homicidio simple, el asesinato, el parricidio. Así que realmente este delito de feminicidio no tiene absolutamente ningún sentido y es absolutamente discriminatorio para la propia mujer. Con esta afirmación, consideramos que el tipo penal es simbólico y discriminatorio en razón a que existen ya otros tipos penales en los cuales se puede encuadrar la conducta que describe el feminicidio, como cual delitos como lesiones, violación, privación ilegal de la libertad o secuestro y el propio homicidio. Mucho gusto. En verdad coincido con el doctor Pacheco porque es muy sui generis este tipo penal, que en México y lo ha sido también en América, ha respondido más a una cuestión de un movimiento feminista que con todas las vertientes o variantes que este tiene, lo cierto es que también, al menos aquí en México, respondió a una conveniencia de tipo electoral, político electoral. El padrón electoral en México está por un 52-54% compuesto por mujeres. Entonces, en 2012 fue muy, muy conveniente en México crear este tipo penal. ¿Por qué? Porque esa creación justo se da en abril de 2012, ¿sí? Y teníamos proceso electoral en junio, julio de ese mismo año, o sea, unos cuantos meses después, que justo fue una estrategia político-electoral para el expresidente de este país, porque justo gracias al voto de las mujeres es que él logró llegar a ocupar la presidencia de nuestro país, y esta creación del tipo penal del feminicidio en México fue muy pertinente político y electoralmente. La verdad es que el feminicidio no debería ser tipificado como delito. Bueno, a mí me parece una afirmación muy fuerte, ¿no?, que debe ser contestada por nuestros parlamentos. Solo nuestros parlamentos tienen la legitimidad democrática que le hemos ofrecido para decidir si castigan un delito autónomo de feminicidio o no castigan un delito autónomo de feminicidio. Entonces, esa referencia al deber ser, ¿no?, esa referencia al deber ser, creo que se responde directamente, pues depende de la representación parlamentaria que exista en cada una de las cámaras legislativas. Esto, pues, con independencia de que efectivamente existen otros delitos dentro de nuestros respectivos códigos penales en los que se protege la vida con carácter general. Entonces, creo que la pregunta podría ser: ¿nuestros legisladores deberían replantearse cuando vayan a castigar el delito de feminicidio, si es que mayoritariamente deciden castigarlo, que existen otras figuras que atentan contra la vida de las mujeres? Ahora vamos a comenzar con los que están en contra. La pregunta es si es que yo considero que está bien que se haya tipificado de manera diferente, de manera independiente al delito de feminicidio. Considero que sí, por una razón político-criminal. Si es por una razón político-criminal, para dar mayor énfasis a un problema social. El derecho penal, como un aparato, como un instrumento dentro de un Estado constitucional de derecho, responde a las necesidades de la sociedad. Y vuelvo al tema de que históricamente ha habido un maltrato y discriminación a la mujer por estereotipos de género. Entonces, es un problema real frente al cual el derecho penal está actuando por la vulneración de un bien jurídico que no es exclusivamente la vida, como sí lo podría tratar en los temas del homicidio, ¿no?, sino que también hay un bien jurídico que es el tema de la igualdad material que debería existir en un Estado constitucional de derecho entre el hombre y la mujer. Si es que una mujer es asesinada producto de un asalto en la calle, no vamos a decir ni afirmar que se trata de feminicidio. Eso sería un error. El tipo penal de feminicidio precisa que se mata a una mujer por su condición de tal.
Este término, por su condición de tal, ha generado grandes controversias y críticas, pero para ello es entender el tipo penal en su conjunto cuando nos dice en qué contextos. Y estos contextos nos empiezan a empujar y a derivar la interpretación de cómo es que matan a una mujer por razones de género, por estereotipos, porque engañé a mi pareja, porque ya no es el padre de mi hija, ya no es mi pareja, pero me sigue revisando el celular. En el celular encuentran que yo me estoy hablando con otras personas, porque salí sola a la calle y me vinculé con varias personas en una sola noche. Son diferentes condiciones que están limitando la libertad de una mujer y es juzgada por la sociedad. Y es en estos contextos que se puede subsumir los asesinatos, los homicidios de mujeres en el tipo penal de feminicidio, cuando se dan por razones de género, por estereotipos, que es un problema histórico. Respecto a la afirmación, si el femicidio no debe ser certificado como delito, yo creo que yo soy en contra, creo que sí debe ser certificado, porque efectivamente si nos circunscribimos a la conducta, pues la conducta es, digamos, al resultado, por ponerlo así, algo que en realidad el derecho penal no protege o no debería proteger, pero el resultado no es lo mismo, hay dos personas que han muerto. Pero las circunstancias que rodean al hecho, en aquello que está tipificado como feminicidio, no responde únicamente al hecho de matar a alguien, sino tiene que ver con el contexto en el cual se desarrolla, con la idea de perpetuar o que, digamos, es expresión de una discriminación que, como además señala el Código Penal, es una discriminación temporal que viene de estructuras ya asentadas culturalmente, donde el hombre se considera estar por encima de la mujer y por lo tanto eso le justifica una serie o siente que está justificado una serie de conductas. Entonces, ese es el contexto en el cual se desarrolla el delito de feminicidio y así está tipificado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no es que se pierda una vía tal cual, sino que, digamos, la tipificación atiende a algo más. Entonces, si lo que busca el derecho penal es, además, tener un sentido comunicativo, por lo tanto, tiene que expresar también que no solamente se está vulnerando una pauta de conducta que te impide matar a otro o que te lleva a evitar comportamiento de riesgo para la vida de alguien, sino que también tiene que dar ese mensaje de prohibición o de reafirmar la igualdad, como señala la profesora Calvo, la igualdad material entre hombres y mujeres. Por lo tanto, si el sentido de la tipificación además tiene que ir por ahí de expresar lo que está permitido o lo que está prohibido en un estado constitucional, entonces la tipificación como delito autónomo, más allá de que el resultado sea el mismo en uno y otro caso, el resultado como manifestación en los hechos o, digamos, o como pérdida de una vida, de eso se justifica una intervención autónoma del derecho penal, teniendo en cuenta uno de los principios básicos, que es el principio de justicia y protección de bienes jurídicos y el sentido comunicativo y lo que se le puede pedir y exigir al derecho penal en un Estado constitucional. Bueno, yo pienso que la tipificación autónoma en este caso sí es necesaria, independientemente o no de la fijación o no de una pena o de una agravante distinta que el delito de homicidio, que es un debate que quizás puede ir en paralelo. Pero la utilización de una terminología especial permite no solamente viabilizar este problema y darle un tratamiento especial, sino identificar y dar un tratamiento propio del derecho penal en consonancia con la existencia de un desvalor del injusto, ¿no? Como lo comentaban mis colegas, en este caso yo considero que no solamente se ve involucrado el bien jurídico vida, propiamente dicho, sino también otros bienes jurídicos como el derecho a la igualdad, la libertad y la dignidad del ser humano, en este caso en particular del de la mujer. Sí considero además que hay una problemática amplia con el delito tipificado en el Perú, porque establece un elemento subjetivo del tipo que es la muerte por la condición de tal, ¿no? Es un elemento sumamente abstracto que dificulta y es de casi imposible probanza para el Ministerio Público y en específico para la víctima. Pienso que debe reformularse esta tipología, incluir elementos más precisos, mucho más claros y transparentes, que incluyan conceptos como la discriminación contra la mujer, el estereotipo o la finalidad de mantener una subordinación o relación de poder entre el hombre y la mujer.
Eso sí creo que es necesario y se debe evaluar una reforma al respecto para mejorar el tipo penal. Muchas gracias a todos y a todas los ponentes que han expresado sus comentarios con respecto a la primera afirmación. Ahora vamos a continuar con la segunda afirmación, la cual menciona que tipificar el feminicidio es discriminatorio debido a que protege la vida de la mujer, mas no la de los varones o de otras poblaciones en estado de vulnerabilidad. Gracias. Voy a hacer una aclaración. Una cosa es hablar del fenómeno como tal del feminicidio y otra cosa es llevárnoslo a la ley, a crear un tipo penal especial, y es ahí donde encontramos como tal la discriminación. Es decir, hay un uso desmesurado del derecho penal al que desafortunadamente el Estado parece recurrir para dar solución a problemas que tienen que ser atendidos por el propio Estado a través de acciones y programas, es decir, de políticas públicas que tengan como objetivo el respeto a los derechos humanos, que debe ser un aspecto muy considerado, muy importante dentro de las políticas públicas para poder disminuir y, por qué no, erradicar las violencias, sus tipos y modalidades, y no solo contra niñas y mujeres, en contra de cualquier persona para preservar justo su integridad y su dignidad. Por otro lado, debería generar como tal una cultura de paz, eliminar todas las formas de violencia, de adversión y odio, y desde luego fomentar valores dentro de la familia y la sociedad. Además, que de forma diferenciada como tal hay un trato pues distinto en cuanto a la sanción, ya que al menos acá en México es más elevado la sanción para el feminicidio respecto al homicidio, y consideramos ahí hay una cuestión diferenciada, un trato discriminatorio que le está dando el Estado al considerar con mayor valor o como tal considerar más importante la vida de la mujer que el resto de las personas que también pudieran considerarse vulnerables. A ver, a todo lo que ha señalado la doctora Alba, solamente le voy a agregar lo siguiente, ¿no? Todo lo que ella ha dicho es cierto y estoy totalmente de acuerdo con ella porque su expresión es completamente razonable, sensata sobre todo. Además hay que agregar que el feminicidio es discriminador contra la propia mujer. ¿Y por qué razón? Ya lo había señalado más o menos en mi anterior intervención. El homicidio, la palabra homicidio no significa el dar muerte a un varón, ¿no? Homicidio etimológicamente proviene del latín homus, ¿no? Homus y la apofonía caedere, homus caedere, que significa dar muerte a un ser humano. Dar muerte a un ser humano. Ahora, el ser humano es varón y mujer. Es niño, es niña. Así es simple y sencillo. Entonces, si sacamos de ese contexto a la mujer para proteger su vida de manera exclusiva fuera del homicidio, lo que estaríamos asumiendo es que la mujer no es un ser humano, sino que es una criatura especial que tiene otra connotación, lo cual es totalmente discriminador y absolutamente absurdo. Ahora, añadidamente, tendríamos que señalar, para completar a la pregunta, ¿no?, que ya por ese lado nada más tenemos una naturaleza absurda. Por otro lado, ¿por qué entonces ya no generamos el delito de, por ejemplo, hurto a la mujer? El que se apodera ilegítimamente de un bien parcialmente mueble e inmueble, de un bien mueble e inmueble parcialmente ajeno, ¿no?, o totalmente ajeno, que pertenece a la mujer, será reprimido con pena privativa. Imagínate,
porque ahí también esa sería una conducta que estaría atentando contra la igualdad patrimonial de la mujer. Entonces, vamos a inventar también un delito de hurto por condición de mujer. Vamos a inventar un delito de robo por condición de mujer, ¿no? Y a eso le vamos a agregar ahora también el homicidio al niño, porque históricamente los niños también han sido aplastados, ¿no? Y existe toda una estructura cultural que viene desde hace 10.000 años atrás que destina a aplastar a los niños, ¿no? Y por lo tanto, entonces hay que crear también el niñocidio. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 25 años el que mata a un niño por su condición de tal, en los siguientes contextos. Bueno, ya eso linda pues con la insensatez. Y es que lamentablemente la insensatez se ha apoderado en estos últimos tiempos de las políticas públicas, y la consecuencia de esas políticas públicas están aquí presentes. Y hoy día las estamos padeciendo. Muchas gracias a ambos doctores por presentar sus comentarios. Ahora vamos con los que estén en contra. Por favor, les pedimos que prendan su cámara y la mantengan prendida, y los que están a favor ahora la puedan apagar. Muchas gracias. Mire, esa cuestión es un poco, esa pregunta tiene un poco de trampa. Esa pregunta tiene un poco de trampa porque que sepamos, ¿no? Que sepamos los distintos ordenamientos jurídicos que han procedido a castigar el delito de feminicidio, que están todos concentrados en el marco geográfico político americano, centro-suramericano, por el hecho de, a la hora de que han impuesto más, han elevado la pena, ¿no? Por la causación de la muerte de una mujer, no han simultáneamente rebajado la pena que le corresponde a quien mate a un hombre. Es decir, por eso no hay discriminación ninguna. La vida de un hombre sigue valiendo tal como lo han considerado nuestros códigos penales antes de la incorporación del delito de feminicidio. La discriminación sería si a la vez que se incorpora el delito de feminicidio se rebajara la pena que le corresponde al autor de la muerte del homicidio, pero eso no ha sido así. Por tanto, creo que los parámetros para hablar si una conducta es discriminatoria, lo que tenemos que comparar es eso, ¿verdad? La mayor pena que le corresponde al autor del feminicidio con la misma pena que le corresponde al autor del homicidio antes de la incorporación de esta figura al Código Penal. Con lo cual, creo que puede criticarse la incorporación al Código Penal de los delitos de feminicidios, pero debe tenerse en consideración esta faceta, que desde luego no es porque discrimina a los hombres por el hecho de ser hombres. Lo único que hace sus códigos penales es tener en consideración en el ámbito de los delitos de feminicidio que cuando se mata a una mujer en un contexto de desigualdad social en el que los hombres ejercen violencia por el hecho de ser hombres sobre las mujeres con la finalidad de tenerlas en una posición de subordinación, de poder y de dominio, que existe, además de la vida de la concreta mujer que sufre el acto de violencia, otros bienes jurídicos en juego. Otros bienes jurídicos en juego que la Convención de Belém do Pará lo dice con palabras muy hermosas, ¿no? Que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, derecho de las mujeres a una vida de violencia que ya sobrepasa lo que es la titularidad individual de un mismo, de un bien jurídico, ¿verdad? Porque es un bien jurídico compartido, ¿no? Por todas las mujeres que son quienes sufren ese fenómeno criminal. Considero que no es un tipo penal discriminatorio porque no se está dejando de lado el valor de la vida del varón, si es que queremos ver que el tipo de feminicidio lo está excluyendo. Porque como bien se sabe y se ha señalado, existe un tipo general de homicidio que abarca y tutela la afectación de la vida, ya sea del hombre o de la mujer, en una situación común, de violencia común, de criminalidad común. El tipo penal de feminicidio, reiteramos, ajusta o advierte que hay diferentes casos de violencia contra la mujer que se han registrado y se puede analizar a través de la jurisprudencia, que la afectación de la vida de la mujer no fue de manera común, no fue asaltada en la calle, no fue para quitarle una cartera, no fue para quitarle un celular. Se dio por determinadas características que se consideran estereotipos de género, que se consideran características o patrones sociales que la mujer debería haber seguido y no siguió. Y a partir de romper esos patrones sociales es que la mujer resulta víctima que le quitan la vida y se configura el delito de feminicidio. Debemos advertir que la regulación diferenciada de este tipo penal es
porque hay un bien jurídico diferente, que es el tema de la igualdad material, aparte del de la vida, y aparte que respetar el principio de igualdad indica advertir las diferencias estructurales que pueden existir dentro de nuestra sociedad. No siempre es darles a todos exactamente lo mismo, sino regular las situaciones según las necesidades de cada sociedad y de cada etapa histórica. El principio de igualdad del cual se deriva la prohibición de discriminación o el mandato de no discriminación implica tratar igual a los iguales y por lo tanto hay una obligación también de lograr la igualdad material y por lo tanto realizar algunas acciones afirmativas por parte del Estado para lograr esa igualdad. Dispensar un trato distinto cuando las situaciones así lo permiten. Por lo tanto, la tipificación del delito de feminicidio no puede ser entendido desde un punto de vista racional como discriminatorio, porque si se entienden los presupuestos de los cuales parte y que no tienen nada que ver con el valor de la vida o con como lo dije en mi intervención, con el hecho de que se haya perdido una vida, porque, insisto, la vida tiene que ser valorada de igual manera y valorada de distinta manera sería así discriminatorio, pero lo que tiene que ver es con el contexto en el cual se pueden desarrollar esas conductas, que en definitiva no van a ser todos aquellos casos. Hay casos donde se pierda la vida de una mujer que irán por el tipo de homicidio, efectivamente, y otros en los cuales sí irán por el tipo de feminicidio. Entonces, no hay ahí ningún tipo de discriminación, porque lo que está haciendo el Estado es reconociendo esta situación que no podemos negar que afecta a la mujer, contexto de violencia de género y de la cual, si el feminicidio es una de las máximas manifestaciones porque es la pérdida de la vida, y por lo tanto, entonces reconocerlo y dispensar un trato distinto, que implica no únicamente, y aquí sí habrá que ser bastante claros, no únicamente la intervención del derecho penal, sino también a partir de esta la realización de otras, de una serie de políticas públicas, como ya se viene realizando. La ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer es una ley que tampoco puede ser considerada discriminatoria, porque, insisto, parte de ese reconocimiento de una necesidad de intervenir para corregir esos patrones culturales y poder intervenir adecuadamente en virtud del principio de igualdad. Gracias, Alexander. Bueno, en mi opinión, de ninguna manera la tipificación del delito de feminicidio pretende dotar de una protección a la mujer en desmedro de la protección de otros seres humanos, en este caso del hombre. Por el contrario, la tipificación se fundamenta en elementos meramente objetivos, que en ciertas circunstancias generan una afectación diferenciada de bienes jurídicos que deben necesariamente protegerse de modo especial. En otras palabras, el delito de feminicidio no busca sancionar con mayor gravedad la muerte de una mujer de modo abstracto o de modo genérico o gratuito, sino sancionar este acto de un modo diferenciado en los casos en los que la motivación de la conducta agresora se pueda fundar en la violencia de género, ¿no? Entendida como una conducta discriminatoria, como un instrumento de dominación del hombre sobre la mujer. Repito una vez más que es históricamente comprobado, que han colocado a la mujer a lo largo de la historia en una posición subordinada, ¿no? Y además acotada a ciertos roles estereotipados. En ese sentido, también me permito recordar que las medidas de protección contra la violencia de la mujer que se contienen en los tratados internacionales y otras normas internacionales son medidas temporales o transitorias. Esto quiere decir que en la medida que estos patrones subsistan, deben ser aplicadas las medidas especiales. En la medida que esto algún día cese, si es que hubiera esa oportunidad de que cese o disminuya notablemente, estas medidas especiales podrán ser eliminadas y creo que es el objetivo de toda sociedad hoy en día, ¿no? Muchas gracias a todos los doctores y doctoras, tanto los que están a favor y en contra, por expresar sus comentarios. Ahora vamos a pasar con la tercera afirmación, la cual dice así: una mejor alternativa sería considerar la conducta delictiva del feminicidio dentro de un agravante del homicidio u otros delitos, a diferencia de tipificarlo como delito autónomo. De nuevo, les indico que las personas que estén a favor, por favor, mantengan su cámara prendida y las que están en contra, las apaguen. Gracias.
En este caso, desde luego, yo ya les comentaba que en México es en 2012 cuando se crea este tipo penal. Prácticamente estamos a unos meses de cumplir su primera década. Sin embargo, no se observa una disminución en los altos índices de violencia contra las mujeres, considerado como una acción afirmativa y como tal. Toda acción afirmativa es temporal, razón por la cual consideramos que su vigencia es muy cuestionada, en tanto que las cifras de feminicidio en México siguen a la alza. Y, por otro lado, los altos índices de impunidad, un promedio de 2 sentencias por cada 100 carpetas de investigación. Por eso consideramos que incluso este tipo penal, pues responde a otro tipo de intereses, no como tal a una política de proteger la vida, la integridad de la mujer, sino que está atendiendo a otro tipo de intereses y por ende consideramos como tal que no debería existir como tipo penal autónomo, sino que ya como tal existe toda una serie de conductas en las cuales esas famosas razones de género que describe el tipo penal del feminicidio ya se encuentran contenidas en otros tipos penales como el homicidio, las lesiones, violación, etcétera. Así que la verdad que consideramos que se está de nuevo acudiendo y haciendo un uso abusivo del derecho penal. No existe violencia de género. No podría existir porque el género es una categoría gramatical, es una categoría de la literatura, ¿no? El género es con mucho parte integrante de la taxonomía biológica, ¿no? Por ejemplo, el ser humano pertenece a la familia de los hominoides, al género Homo y a la especie Sapiens. El ser humano, varón y mujer, son de género Homo. Entonces, salvo que se pretenda decir de que hay una violencia de género, sería pues violencia contra el ser humano. Pero se trafica, se contrabandea esa expresión género. Eso tiene un origen con ese desquiciado psiquiatra John Money, según el cual es violencia contra la mujer. En realidad lo que sí existe es violencia contra la mujer, eso es indudable. Pero la violencia contra la mujer dista mucho de ser una violencia de género. Ahora, cuando se habla de violencia de género, y este es el punto que revela precisamente que la existencia del delito de feminicidio y otras normas más sobre el particular forman parte de todo un programa político que responde a intereses políticos, ideológicos, cae de maduro cuando desde esos propios sectores se reconocen dos cosas, en la teoría, por supuesto, de ellos, ¿no? Primero, que la mujer históricamente ha sido oprimida, lo cual es lo mismo que decir que existe una cultura institucionalizada de opresión de la mujer por parte del hombre. Cultura institucionalizada. Y luego cuando se habla de los contextos, a pesar de que se entienden mal los contextos, porque el tipo penal dice que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos. No dice por cualquiera de los siguientes contextos. Entonces, los contextos no son condicionantes de la acción feminicida. Es al revés. La acción feminicida se desarrolla en los contextos, que es otra cosa totalmente diferente. Pero como se malentienden los contextos, a los contextos se los vincula con estereotipos. Y los estereotipos no son otra cosa más que manifestaciones culturales. O sea, en buena cuenta, ¿para qué existe el delito de feminicidio? Para atacar un problema cultural, que es el machismo. Ahora, la pregunta es, todos estamos de acuerdo que el machismo es totalmente nocivo. Yo no creo que exista pues una persona en esta sala, en este momento y este año que pudiera defender el machismo. Eso sería absurdo. Pero la pregunta es, ¿vamos a utilizar derecho penal para combatir el machismo, que es una manifestación negativa de la cultura, como se está haciendo en este momento?
Evidentemente la respuesta es sí, de acuerdo a estos sectores. Entonces, el derecho penal ya deja de ser derecho penal, se convierte en un programa político de naturaleza punitivo, que me recuerda a los españoles cuando llegaron aquí a América y querían eliminar la cultura de nuestros ancestros y aplicaron derecho penal para combatir la cultura. Es decir, pretendieron utilizar el derecho penal como instrumento educativo. Y eso es lo que se quiere hacer ahora nuevamente. Ahora, dicen de que estas son medidas temporales. Bueno, Stalin también decía que eran medidas temporales en su momento. Y bueno, sí, fueron temporales, pero porque se cayó la Unión Soviética el 90, ¿no? Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Saben cuántas mujeres han sido matadas en el Perú entre el año 2009 y el 2019? 1.240 mujeres. 1.240 mujeres. Entonces, cuando yo escucho que dicen que la mujer históricamente es oprimida y aplastada y qué sé yo, da la impresión, y por ejemplo la doctora Alba podría pensar pues de que acá en el Perú existe una industria del homicidio de mujeres. Hay campos de concentración de mujeres donde estamos matando a las mujeres y han muerto 100,000, 200,000, 300, 1,000,000 de mujeres han muerto, pero han muerto 1.240. Ahora, no voy a celebrar y voy a decir qué bonito, ¿no? 1.200, la idea es que no muera nadie. Pero lo que yo quiero resaltar es que 1.240 asesinatos, y no por condiciones de género, sino por determinadas otras circunstancias, no justifican una política criminal para desnaturalizar el derecho penal. Ese es el punto. Entonces, estamos convirtiendo al derecho penal en un instrumento político punitivo. Y eso no encaja con un Estado constitucional de derecho. Y nos llenamos la boca diciendo, Estado constitucional de derecho, qué principio de igualdad, qué principio de esto y el otro. Oigan, el delito de feminicidio se encuentra bajo el rubro de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. O sea, protege el bien jurídico vida, no la igualdad, el esto y el aquello. Entonces, es por su propia expresión, por donde se le vea, totalmente absurdo. Ahora, ¿ha funcionado el delito de feminicidio en el Perú? No. ¿Ha funcionado el delito de feminicidio en México? No. Por donde se le vea. Así de simple y sencillo. Personas que están en contra, por favor, mantengan su cámara prendida y las que están a favor ahora apaguen. Bueno, ya sumado a lo que he mencionado, considero que sí es importante una tipificación autónoma y no basta considerarlo como un agravante de tal, porque existe un bien jurídico diferenciado que no es solo la vida. Vuelvo a decir, es un tema de igualdad material. Considerarlo como un agravante y quitar la autonomía del tipo penal de feminicidio, esta regulación particular, sería quitar la lupa que se tiene y que ha logrado cambios. ¿Cuál es el cambio? Si bien es cierto, no se han reducido los feminicidios, al menos no hay estadísticas de ello, al contrario, se han evidenciado y visibilizado más. Para mí, desde mi consideración, este es algo muy importante que se logra, visibilizar cuántas muertes de las mujeres que se dan año por año se dan por razones de género, por violencia hacia la mujer, por quebrantar determinados estereotipos. Esto nos ayuda a visibilizar el problema y en consecuencia a generar medidas para combatirlo desde otros ámbitos. Coincido con lo que las doctoras acá señalaban, de que no es desde el derecho penal no es la varita mágica que va a acabar con el feminicidio, ni mucho menos. El feminicidio es un problema social y como tal, y como muchos otros problemas sociales, tienen que tener respuestas efectivas por parte del Estado desde la política y la gestión pública. Pero es importante, advirtiendo el desmedro histórico que ha existido, la afectación tan alta a nivel, el índice tan alto de afectación que se da hacia la mujer en estos determinados contextos, en países particularmente como Latinoamérica, que como ya mencionaba un doctor, en buena cuenta son países machistas, considero que sí es muy importante su regulación autónoma. Muchas gracias. ¿Es una alternativa? Sí, efectivamente. Existe, se puede considerar y bueno, y tipificar un agravante común, ¿no? Podremos ver dónde lo queremos poner, lo ponemos en aquellas agravantes que permiten, digamos, en el artículo 46 hay siguientes,
incluso le podemos poner pues, que sea una agravante cualificada y tal. De que poder hacer, se puede. Es una alternativa, efectivamente está ahí, porque bueno, forma parte del diseño legislativo. Pero la pregunta es si es la mejor alternativa. Y creo que la mejor alternativa no lo es. Y va a depender, y aquí depende mucho, de cuál sea el instrumento que utilicemos para medir. Aquí no es la pregunta, pero ¿los delitos sirven para, perdón, la tipificación sirve para prevenir delitos? No, porque siempre van a llegar tarde. O sea, si comenzamos a darle el lugar que le corresponde al derecho penal, creo que no deberíamos medir al derecho penal en función de cuántos delitos puede evitar o no, porque efectivamente no lo va a hacer, porque no es el trabajo del derecho penal, no le corresponde hacerlo. Lo que le corresponde y la razón por la cual sancionamos, la razón por la cual tipificamos, tiene que ver con la reafirmación de las libertades, ¿okay? La distribución justa de libertades en un Estado constitucional. Si comenzamos a establecer las agravantes no le suman nada, o mejor dicho, no afectan el núcleo del injusto. Le suman algo más, que por lo general tienen que ver con el resultado, con los medios, con las formas en las cuales se realizan. Pero no te pueden atacar el núcleo del injusto. Hay unas razones que se derivan del principio de justicia y protección de bienes jurídicos que tienen que ver con la prohibición de defecto y la prohibición de exceso. Es decir, no puedo tipificar más allá de bienes jurídicos, pero hay situaciones que el Estado tiene que necesariamente proteger. Y eso va a estar en el núcleo del injusto. Tengo que proteger y tengo que dar un mensaje, porque otra vez el derecho penal tiene un sentido comunicativo que no tiene ninguna otra rama y por tanto es el instrumento que tiene el Estado para transmitir. El Estado puede dejar de responder frente a aquellas situaciones que expresan una discriminación asentada históricamente, culturalmente, y que efectivamente lesionan y afectan a la mujer por el principio de prohibición de defecto, no puede dejar de ser. Por lo tanto, tiene que incluirlo en el núcleo del injusto. O como ya han señalado a colegas, no hacerlo y pasarlo a un agravante, insisto, como podría ser y como ha estado también en el debate, en el diseño legislativo, sí, podría estar ahí, ¿no? Pero no podemos medirlo en función de cuántas muertes se han evitado estando como agravante versus como tipificación autónoma. Si no, tenemos que ver qué es lo que ganamos y qué es lo que perdemos. Perdemos con el agravante, perdemos ese sentido comunicativo. Perdemos la reafirmación de esas libertades, porque el agravante te agrega algo más al núcleo del injusto. Y aquí tenemos que tener como núcleo injusto la prohibición de esas conductas que se derivan de estereotipos y de una marcada discriminación y violencia contra la mujer. Interesante esta pregunta porque nos permite reflexionar sobre la sanción penal y en específico sobre las agravantes. También creo que es una alternativa que puede ser válida, pero esto se tiene que interpretar a la luz de lo que quiera o busque sancionar o prevenir una sociedad en concreto. De hecho, en el Perú, cuando se tipificó por primera vez este delito o esta manifestación, digamos, como agravante del homicidio, porque se tipificó de esa manera, se contempló la conducta en el sentido de proteger de alguna manera a la víctima, que era la cónyuge o había sido la pareja del hombre, ¿no? En ese caso yo sí creo que abiertamente había una situación de discriminación, porque se consideraba entonces que el cónyuge o la pareja, o la que había sido la cónyuge o la pareja, su vida valía más que la de otra persona. Evidentemente en ese caso fue un craso error, en mi opinión, y creo que hubo una buena intención legislativa de sacar de esas conductas agravadas porque generaban al final confusión y generaban la percepción de que en ciertos casos sí se ameritaba una pena mayor cuando se mataba, en este caso, a la mujer en esos contextos. Y yo creo que sí hay una buena intención y sí es necesario en estos casos, en sociedades como las nuestras, donde el alto índice de violencia en razón del género es muy alta, que en virtud de una política criminal del Estado se tipifique de modo autónomo este delito de feminicidio. No soy partidaria de que se reconozcan tipos penales tan abstractos como la actual legislación. El artículo 108b es muy abstracto, muy genérico, de imposible probanza, de imposible cumplimiento. El tipo penal debe ser expresado con claridad, sobre todo el elemento subjetivo del tipo, que es lo principal en este tipo de casos,
y acordes con los principios de legalidad y taxatividad. Solo en esos casos considero que el desvalor del injusto va a ser debidamente expresado y va a poder cumplir la función comunicativa del derecho penal. Sí, esa es la alternativa que existe, por ejemplo, en mi país. En el Código Penal español no existe el delito de feminicidio. Desde el año 2015, desde el año 2015 existe dentro de los delitos de homicidio, dentro de los tipos agravados de homicidio, una figura específica que consiste en acabar con la vida de una mujer con alevosía, con ensañamiento, por precio, recompensa o promesa, acabar con la vida de una persona con esos medios comisivos a los que he hecho referencia, con la vida de una persona, sea del sexo que sea, si antes se ha atentado contra la libertad sexual de la víctima. El código no dice nada del sexo de los sujetos activos y pasivos, pero lo que sí que es cierto es que esa es una modalidad de feminicidio que tienen ustedes castigada en su código penal y que está castigada pues, en la mayoría de los códigos, en todos los códigos penales que incorporan el delito de feminicidio en el marco geográfico político centro y suramericano. Entonces, bueno, es una alternativa de política criminal. Son alternativas de política criminal. Ese es el modelo que existe en España. Ese es el modelo que existe en España. Una circunstancia agravante en el artículo 22.4 que habla de la comisión de un delito contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad sexual, discriminando a una persona por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser homosexual, por el hecho de ser de otro color, por una serie de causas, ¿no? De causas de discriminación. Ustedes han decidido castigar autónomamente el delito de feminicidio, ¿verdad? Bueno, a mí me parece muy importante ver el desarrollo legislativo que está teniendo dentro de la jurisprudencia peruana. Ahí es donde hay que poner el acento, no solamente en el hecho de que esté castigado penalmente imponiéndole más pena al feminicidio que a otras modalidades de homicidio, sino ver el desarrollo legislativo. En cualquier caso, por si les vale de referencia, el Tribunal Constitucional Español se manifestó porque denunciaron muchos juzgados de lo penal la eventual violación del principio de igualdad respecto a unos tipos penales como pueden ser los de amenazas, lesiones leves o coacciones leves o maltrato leve, en los que mi Código Penal impone más pena cuando el maltrato, la amenaza o la coacción se dirige de un hombre a una mujer que cuando es el mismo hecho objetivo llevado a cabo por una mujer respecto a un hombre. Y el Tribunal Constitucional Español, en una sentencia muy interesante, con las que yo criticaba esa posición, pero bueno, comparto que el Tribunal Constitucional Español ha llegado a afirmar que se trata de una decisión de política criminal y que esa decisión la toman nuestros legisladores y que el Tribunal Constitucional no puede entrar al respecto porque no tiene la base democrática que tienen los legisladores. Entonces, evidentemente, la incorporación de una circunstancia agravante genérica es una alternativa. O la incorporación dentro de las figuras agravadas del delito de homicidio es una alternativa. Pero fíjense el efecto simbólico que causa, ¿no? Las leyes penales no solamente persiguen un efecto simbólico, o no solamente despiertan un efecto simbólico, sino también desempeñan un efecto de visibilización de una realidad oculta. Considerar que el feminicidio no es más que una modalidad específica de homicidio significa lo que hemos hecho siempre, subordinar, ¿verdad?, la protección de la vida de las mujeres al ámbito genérico de la protección de la vida, sin reconocer el fenómeno específico de violencia que suponen las muertes feminicidas. Muchas gracias a todos y a todas también por exponer sus comentarios. Ahora, en esta oportunidad, antes de finalizar ya esta sección, vamos a completar con una pregunta bonus, la cual menciona que ¿consideran que tipificar el delito de feminicidio ha demostrado ser eficaz para contribuir a la reducción o erradicación de la violencia basada en género hacia la mujer? Para nada. Es que ese es el problema, ¿no? Que muchos legisladores, al tiempo que han incorporado a sus leyes penales especiales o a los códigos penales el delito de feminicidio, se han lavado las manos, como decimos en España, y han dicho, bueno, ahí está, ¿no? ¿Queríais que protegiéramos a las mujeres frente a la violencia de género? Pues ahí tenéis un tipo específico para castigar estos delitos, sin implementar simultáneamente todo el aparataje preventivo general y preventivo especial necesario para evitar que esas muertes feminicidas se produzcan. Entonces, hay una cuestión que tenemos que tener muy claro y las facultades de Derecho tenemos que aprenderlo desde primer curso, ¿verdad? Desde primer curso tienen que enseñarnos lo siguiente, y es que las malas leyes
también matan. Porque la aprobación de muchas leyes, estoy pensando en algún país centroamericano que recientemente he estado trabajando en relación a esta legislación y a los datos estadísticos, es que se da la casualidad que aquellos países que tienen mejores leyes, comillas, ¿no? O más castigados los delitos de feminicidio son simultáneamente los que tienen más muertes feminicidas. Entonces, ¿qué ocurre? Las leyes también matan. Si aprobamos leyes en las que le estamos diciendo a las víctimas, usted tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, le garantizo que le pongo a un policía al lado de su casa 24 horas al día, usted tiene derecho a una vivienda fuera del agresor y a la hora de la verdad, ni siquiera ponemos en marcha procedimientos para detener a ese agresor y la Corte Interamericana de Justicia está condenando una y otra vez a muchos estados latinoamericanos que no hacen nada por implementar las leyes contra la violencia de género. Esas leyes también están contribuyendo a crear un espíritu conjunto que favorece esta violencia de género. Entonces, por eso decía al inicio, ¿no?, que me parece que es un tema que debemos madurarlo, que debemos aprender mucho, ¿no? Sacar unas lecciones, ¿no?, más allá de lo que pueda establecer su código penal en el artículo 108b, creo que es el que castiga el feminicidio, y ustedes tienen, es el ejemplo, ¿no? Tienen una primera versión del delito de feminicidio de 2011 que cumplía un papel puramente simbólico, y tienen porque imponía la misma pena que el parricidio, simplemente se decía, y esto se llama feminicidio, y a partir de 2018 ya sí que existe, ¿no?, un delito de feminicidio en sí mismo considerado. Pues piensen si la incorporación al código de estas dos figuras delictivas ha incidido en la disminución de las cifras de la muerte de mujeres. Y creo que ya lo sabemos, ¿no? No hace falta más derecho penal, no hace falta más derecho penal ni figuras delictivas más graves, sino lo que hace falta es políticas complementarias que efectivamente vengan a incidir en la prevención y a evitar que se produzcan estos delitos tan graves. Gracias. Bueno, como ya había comentado el profesor Rodríguez, no es correcto tratar de medir la eficacia de una norma del derecho, de un tipo penal a través de la reducción de la comisión de determinado delito, porque no es la función del derecho penal. Además, como ya también lo había señalado, el tipo penal de feminicidio lo que ha hecho es visibilizar y subsumir correctamente, empezar a subsumir diferentes casos que quedaban como homicidio en feminicidio a razón de las afectaciones del tema no solo de la vida, sino de la igualdad material. ¿Ha reducido? No, pero no es la función que cumple ese tipo penal. Cuando el derecho penal se expande a niveles punitivos, lo único que se refleja es el fracaso del Estado desde las políticas públicas. Es decir, no hay suficiente inteligencia como para poder desarrollar políticas públicas desde los sectores que deben desarrollar políticas públicas, educación, cultura, ¿no?, etcétera, y utilizan al derecho penal sobre pretexto de su función comunicativa, distorsionando la teoría de la acción comunicativa habermasiana para convertirlo en un instrumento de educación. El derecho penal no es un instrumento de educación. En esa medida, el derecho penal no tiene que comunicar nada más que la naturaleza penal para la que sirve. Es decir, no educar a la sociedad. Ahora bien, el artículo primero del título preliminar del Código Penal señala con total claridad que el derecho penal tiene una finalidad preventiva. Preventiva. Si me dicen de que en realidad ese es un enunciado que no funciona, es porque, reitero, hay que aceptar que el Estado ha fracasado como Estado, porque se suponía que el derecho penal tenía que utilizarse en última ratio después de haber fracasado la condición de prevención. Así que entonces, por donde sigamos mirando, la introducción de un delito como este, que responde a ideologías que distorsionan a la ciencia del derecho penal, oligofrénicamente demuestran su condición de fracaso desde ya. Ahora, ¿no se puede medir la eficacia de una norma penal por los efectos? Bueno, si no se puede medir, entonces,
¿para qué lo tenemos? O sea, la validez de una norma jurídica tiene que ser solamente en cuanto a su contenido estructural, lógico, argumentativo, porque nos resulta bonito, porque nos resulta coherente con nuestra ideología, por eso es válida la norma penal. No importa si es que llega a cumplir su cometido o no llega a cumplir su cometido. Eso me recuerda hace varios días atrás, en una importante universidad mexicana, con el tremendo cariño que yo le tengo a México. Sin embargo, terminaba yo decepcionado cuando escuchaba a una profesora de Derecho Penal que decía que el derecho penal era machista, racista, sexista. Dios mío, Dios mío. Yo me pregunto, ¿en qué momento nos sentamos sobre la razón y empezamos a dejar que nuestros pies sean los que piensan? En la actualidad no se ha registrado, creo yo, una disminución importante de actos de feminicidio. De hecho, las estadísticas oficiales, tanto del Ministerio de la Mujer como de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio Público también tiene sus propias estadísticas, el INEI como institución oficial también tiene otras estadísticas. Estas demuestran que hay un alza en los porcentajes de conocimiento de actos de feminicidio y en general de violencia contra la mujer, que es la pregunta, ¿no? Es más, durante la pandemia de la COVID-19, todos sabemos y hemos notado un incremento, un alza de actos de violencia contra la mujer. En ese sentido, yo creo que la tipificación del delito puede tender a contener este fenómeno social a través de la intimidación y la sanción, pero como instrumento de última ratio yo no considero que sea el mejor termómetro, por decirlo de alguna manera, para medir si se reduce o se erradica, ¿no?, la violencia contra la mujer, que es para mí algo prácticamente imposible o por último de largo alcance se va a poder lograr, ¿no? Creo yo más en el establecimiento, en la efectividad de políticas públicas, de la concientización de la población en general. Considero que desde nuestro rol en la sociedad debemos contribuir a la reducción de las brechas de género, reconocer y promover el protagonismo y liderazgo de la mujer en diversas áreas de interacción social, y ello creo que es realmente el parámetro que se debe utilizar para medir si se elimina o se reduce la violencia de género, como lo has denominado, ¿no? Es que no lo hace el derecho penal, la tipificación no erradica el delito de feminicidio, o la conducta, propiamente dicho, como no lo hace el homicidio, como no lo hace ningún tipo de delito, porque, insisto, y me refiero a esto, no es su función. Si vamos a medir en eso, pues comencemos a derogar casi todos los delitos, vayamos primero a las estadísticas de INPE y deroguemos todo aquello que no sale en la estadística, porque bueno, si no tengo delitos, como por ejemplo, casi todos los del título 14A, delitos contra la humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, manipulación genética, discriminación, o sea, si no los tengo ahí, porque eso me demuestra pues que a lo mejor no hay ningún tipo de conducta, ¿no? Entonces, si no hay o hay muy poquito, pues ¿para qué lo voy a tener? Deroguemos, saquemos todos los delitos contra la humanidad. Y luego vayamos al extremo y comencemos a derogar también aquellos delitos que tienen el mayor índice, porque, bueno, el derecho penal no hace nada. Entonces, quedémonos sin los delitos de corrupción, sin los hurtos, sin los robos agravados, que son lo máximo, donde está el mayor grueso de población penitenciaria. No, porque mi derecho ha fracasado. Pero es que esa no es la función del derecho penal. ¿No? Preguntémonos, ¿alguien se atrevería a derogar, por ejemplo, todos esos tipos penales? No, ¿por qué no? Porque tienen que estar en el Código Penal. Más allá de que haya mucho o haya poco, o no haya nada. ¿Por qué? Porque otra vez deriva de esta prohibición de defecto de que el Estado no puede hacer nada. Entonces hay que expresar ese sentido. Hay que revalorizar esas libertades. Ahora, eso no implica que tenga que quedarme únicamente con el derecho penal. O sea, no se trata de escoger entre mecanismos de control extrapenales y el mecanismo de control penal. O sea, no es uno o lo otro. Es uno y lo otro. Es tanto el derecho penal como los mecanismos extrapenales. Entonces, tengo que ir con el derecho penal, pero por el sentido que tiene, pero también tengo que ir con todo un diseño de políticas públicas, un plan nacional, una política nacional, que se aplique en todos los sectores para también erradicar. Porque ahí es donde va a entrar, y ahí es donde sí podemos medir si es que está funcionando o no y cómo está funcionando. Pero insisto, al derecho penal no le podemos pedir
más de lo que puede hacer. Y esto no lo va a hacer. Gracias. Desde luego aquí hay mucho que comentar respecto a la eficacia o no del tipo penal. Desde luego estoy de acuerdo en que este no es como tal un tipo penal eficaz. En el caso de México es un tipo penal blanco, ya que se ubica en dos ordenamientos legales. Por un lado, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual describe la conducta de violencia feminicida en su artículo 21, pero remite a su punibilidad a otro ordenamiento legal, en este caso el Código Penal Federal en el artículo 325. Por otro lado, consideramos que como tipo penal el feminicidio además viola el principio de culpabilidad porque sanciona con mayor severidad el asesinato violento de una mujer que el de un hombre, ¿sí? Lo que consideramos pues que le da más valía a la vida de la mujer que a cualquier integrante de la familia. Por otro lado, consideramos que es violatorio de los artículos 1 y 4 constitucional porque da este trato diferenciado a la vida del hombre respecto a la de la mujer. Igualmente es un tipo penal simbólico, discriminatorio, violatorio de garantías de igualdad y legalidad y que responde, como ya en otros momentos yo lo he comentado, respecto a que está atendiendo a intereses político-electorales, lo que genera pues un uso abusivo y paternalista del derecho penal. Y finalmente, en el caso de México, solo para compartirles ahorita que el profesor Pacheco creo mencionaba datos respecto a cuántas mujeres han sido asesinadas en el Perú, pues en México de enero a septiembre de este año se han cometido y se han registrado por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 736 feminicidios. A estos le vamos a sumar los 2.104 homicidios dolosos con presuntas víctimas mujeres. Y finalmente podemos también sumar los casos de tentativa de feminicidio, es decir, las lesiones dolosas con presuntas víctimas mujeres, las cuales se cuantifican en el mismo plazo de enero a septiembre de este año, de 47.041 casos. El mayor número de estos casos, tanto de feminicidios como homicidios dolosos y las lesiones dolosas, teniendo a presuntas víctimas mujeres, como tal, oscilan entre un rango de edades de 18 años y más. Sin embargo, también nos preocupan casos de víctimas menores de edad. Y por otro lado, nos preocupa aquí en México el poco o muy o escaso nivel de cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en la sentencia del caso González y otras, que es mayor y mundialmente conocido, o al menos en la región, como la sentencia del campo algodonero, por lo que en mi caso particular como profesora investigadora, me preocupa que el Estado mexicano tenga una deuda pendiente con la orfandad producto de los feminicidios, porque en ese caso los está dejando en total abandono. No hay como tal ni siquiera un banco de datos, o como tal no se está frecuentemente actualizando un banco de víctimas, y por ende no hay una atención como tal a las víctimas secundarias. Me refiero pues a las familias de las víctimas. Y por otro lado está teniendo también una deuda pendiente y violando derecho humano de las mujeres a acceder a la justicia como tal. ¿Por qué? Porque lamentablemente de 100 carpetas de investigación, un promedio de 2 únicamente son judicializadas, es decir, como tal se inicia la carpeta de investigación, se clasifica como delito, y a raíz de la sentencia del campo algodonero, la obligatoriedad de los operadores judiciales es abrir la carpeta de toda muerte violenta de mujer como feminicidio. Lo cierto es que solo dos sentencias o 2 de 100 de estas carpetas, pues solo 2 llegan a judicializarse, a recibir como tal una sentencia condenatoria, y eso deja mucho que decir respecto a la eficacia del tipo penal. El fenómeno como tal existe, sin embargo, hay mucho como tal aquí en México que trabajar respecto al fenómeno y al tipo penal, porque para empezar, en las 32 entidades federativas como tal,
en sus códigos penales hay mucha diferencia en la descripción de las razones de género, por lo que desde la academia, desde la investigación, pugnamos porque se homologue el tipo penal o en su defecto como está toda un trabajo, una propuesta por las academias y los colegios de profesionales del derecho y por los propios integrantes del Congreso de la Unión, la posibilidad de crear un código penal único que entonces como tal permitiría revisar la técnica legislativa del tipo penal como tal. Y entonces eso es un aspecto que aquí en México estamos trabajando y que esperemos que esto permita como tal que el tipo penal pues quede de una forma como tal mejor redactado y que estas razones de género, como también lo comentaba una de mis compañeras aquí en el panel, tiene que ver con esta parte de poder acreditar las razones de género, porque ese es el problema que estamos observando. Como tal está el tipo penal, pero resulta que en el proceso de la investigación reclasifican el delito. ¿Por qué? Porque no se demuestra, no hay medios probatorios como tal que acrediten las razones de género y entonces el feminicidio se convierte en homicidio doloso y entonces para nada vemos como tal la utilidad de crear un tipo penal autónomo. Muchas gracias y saludos desde México. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos y todas los doctores que han expuesto sus respuestas. Entonces, les agradecemos su participación y esperamos poder seguir contando con ella en futuros proyectos de IUS 360 y en Ius et Veritas. De parte de esta asociación, les agradecemos de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Alexander. Un saludo fraterno para todos. Saludos hasta México, doctora. Bendiciones. Gracias, un placer. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego.